quinto año de la licenciatura en nutrición y el día de hoy estaremos presentando un video sobre cuál es el rol fundamental del nutricionista en los servicios de alimentación. Mi nombre es Joami Sigüenza. Mi nombre es Daniela Arias. Mi nombre es Michelle Ventura. Y mi nombre es Michelle Rodríguez. Buen día a todos. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a un profesional del área de los servicios de alimentación. Contamos con la presencia de la licenciada Joyce Melara, quien nos brindará su experiencia, los retos que enfrenta en su trabajo y algunos de sus conocimientos para nuestra próxima práctica. Como primer punto, tenemos que si nos puede hablar un poco de usted como profesional de nutrición. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Gracias por haberme dado la oportunidad de estar esta mañana aquí con ustedes. Bueno, perdonar la voz, pero está un poquito mal. Bueno, pues para contarles un poquito sobre mí, como ya dijo, mi nombre es Michelle, mi nombre es Joyce Melara, soy licenciada en nutrición y dietética, graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador, ya casi con 20 años de trayectoria profesional en servicios de alimentación, con aproximado de 16 años, 17 por ahí, y también tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Apoyo de Lactancia Materna. Allí pues tuve la oportunidad y me desempeñé como consultora en lactancia, ¿verdad? Y también pude trabajar en parte del anteproyecto de ley de lactancia materna, la que hoy conocemos como Ley Amor Convertido en Alimento. Después de ahí, pues ya continué mi viaje en esta hermosa carrera de nutrición que nosotros vamos aquí enseñándoles a ustedes y que ustedes pues ya están a un paso de llegar. Entonces, cuando llegué a servicios de alimentación, comencé en un hospital nacional y luego pues me fui a un hospital privado dentro del servicio de alimentación. Y por ahí pues, ya pasé 16, 17 años de mi vida. Muchas gracias, licenciada, por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Quisiera preguntarle a usted cómo ha visualizado la evolución del servicio de alimentación respecto a nuevas gestiones, reformas políticas, creación de instituciones gubernamentales o nuevas directrices. Pues es que es una pregunta muy interesante y la verdad es que sí. Si yo les comenzara a contar que en un inicio, ya cuando comencé en el servicio de alimentación, cómo eran las políticas, cómo eran los instrumentos que nos llegaban a evaluar, por ejemplo, el Ministerio de Salud para aprobar un funcionamiento, créanme que no son nada comparado con la cantidad de demandas que ahora a la hora de hacer las evaluaciones, que ya, por ejemplo, ya no es el Ministerio de Salud quien las hace, sino la Superintendencia de Regulación Sanitaria, han cambiado y han modificado a lo largo de los años la manera en la que ellos evalúan los aspectos de servicios de alimentación. Para darles un ejemplo, antes nos exigían, por ejemplo, contar con basureros, no especificaban de qué material. Ahora sí, nos piden que sean de acero inoxidable, activados con piel, nos pedían tener lavamanos normales, abriéndolos con la manita. Ahora no, ahora necesitamos que esos lavamanos dentro del servicio sean activados por piel también. Realmente la pandemia del COVID como que vino a exigir más compromisos, a exigir más infraestructura diferente, equipos y utensilios diferentes dentro de las áreas. Entonces sí, realmente ha evolucionado y ha cambiado la forma en la que operan los servicios de alimentos y en una gran manera. Muy interesante lo que nos dice Joyce. También me gustaría preguntar cuál es el rol del nutricionista dentro del servicio de alimentación. Bien, dentro del servicio de alimentación nosotros tenemos un campo de acción muy grande que hacer, desde la planificación de menús, por ejemplo, hasta el administrar el recurso humano, administrar insumos, hacer que esos materiales rindan, hacer nosotros guías, ¿verdad? Si el servicio de alimentación hospitalario, pues a brindar la capacitación y la guía para que los pacientes reciban esas dietas o esa alimentación tal cual su patología en ese instante se los está demandando. Si no estamos en un servicio de alimentos hospitalario y es un restaurante, una cafetería, una guardería infantil, un comedor escolar, igualmente, ¿verdad? Tenemos nosotros que ejecutar controles, hacer seguimiento de procesos. También elaboramos ahí los menús. Otra parte que es muy importante, evaluamos la aceptación que nuestros comensales, llamémoslos clientes o llamémoslos pacientes, tienen también de nuestros productos que les ofrecemos, de las dietas, de la comida, de todo lo que nosotros les brindamos. También como nutricionistas
nutricionistas, parte de nuestro trabajo es verificar que los pacientes, los comensales acepten esa comida. Si ya nos vamos a hacer más estrictas, pues también nos toca vigilar las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Capacitar constantemente a nuestro personal en manipulación de alimentos. Aprendemos a manipular equipos. Recuerden que en un servicio de alimentación tenemos cocinas, tenemos hornos, tenemos infinidad de equipos que nosotros como nutricionistas igual debemos de conocer cómo funcionan, porque así podemos solventar en cualquier momento. Si algo se nos complica, pues tener la idea de cómo vamos a solventar el problema, porque los servicios de alimentación, recuerden que no paran. Los servicios de alimentación, hay una emergencia, hay un problema, pero el servicio de alimentación, su trabajo tiene que continuar independientemente de lo que pase, porque sobre todo si estamos en un área hospitalaria, los pacientes siempre van a estar ahí y los pacientes siempre necesitan ser alimentados. Claro, muchas gracias, Lili. Muchas gracias por todo lo que nos ha comentado hasta ahorita, hasta el momento. Es bastante importante saber el rol del nutricionista porque nosotros vamos a nuestras prácticas, ¿verdad? Vamos a tener un poquito sobre la idea de cómo funcionan los servicios de alimentación. Según su experiencia, licenciada, ¿cómo ha sido trabajar en servicios de alimentación a lo largo del tiempo? Pues miren, la verdad es que, como les comentaba hace poco, los tiempos cambian, las tecnologías son otras y realmente los servicios de alimentación deben irse adaptando a todos esos cambios de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, y como nutricionistas debemos ir a la par de esos cambios, debemos de actualizarnos también en nuevas normas, por ejemplo, para manipuladores de alimentos, en nuevas estrategias de marketing para atraer a nuestros clientes, para hacerlos fieles a nuestro servicio. Hay que adaptarnos también a nuevos equipos. Ahora todo es como más tecnológico, más digital. Entonces, no quedarnos estancadas en como no, yo hace muchos años lo aprendí de esta manera y ahora pues yo no lo voy a cambiar porque yo tengo arraigada esta costumbre o tengo arraigada esta idea. No podemos hacer eso, debemos evolucionar como los servicios van evolucionando también. Para darles como algo chiquitito, un ejemplo pequeñito, en el servicio que yo estaba teníamos una cafetería también para visitas, para personal, para compañeros internos, externos, etc. Entonces, cuando yo llegué, había una caja registradora en la que todas tenían que marcar con códigos los productos. Ya ahora es totalmente diferente, la máquina es touch, solo vamos seleccionando los productos. Entonces, los inventarios, por ejemplo, los inventarios los llevábamos de manera manual en un gran libro. Ahí llevábamos el Cardex, llevábamos el registro de las entradas, de las salidas de productos, los registros de stock, los inventarios actuales, los inventarios que hacíamos periódicamente cada 2 o 3 meses. Todo lo llevábamos en unos grandes libros, en order books, pero todo era mano. Ahora ya no, ya contamos con software que nos ayuda a tener esos inventarios actualizados, a tenerlos en tiempo real. Entonces, eso igual ha sido un reto, porque nos hace y nos motiva a seguir aprendiendo y adaptándonos a esos cambios de tecnologías. Otra cosa que es muy importante es que recordemos que, si bien es cierto que trabajamos con comida, pero es un arte. Alimentar a la población es un arte. Es un compromiso de salud pública que tenemos que asumir, saber que si le hacemos un mal manejo podemos ocasionar problemas graves en la población que nosotros estamos atendiendo. Si son pacientes hospitalizados, ya sabemos que la nutrición es pilar importante en su tratamiento, ¿verdad? Mientras está allí en nuestras manos en el hospital. Y el acompañamiento que nosotros hacemos de los pacientes, no solamente en llevar una dieta, sino que conocer a nuestros pacientes es importante. Por eso les decía que una parte del rol del nutricionista es evaluar aceptación. O sea, nosotros sabemos y sacamos de esos servicios de alimentación hospitalarios las dietas montadas, cubriendo requerimientos nutricionales de ese paciente. Y solo vamos y las entregamos. Y no tenemos que darle solo, no, yo la despaché tal cual necesita mi paciente. Pero hay que ir más allá, hay que ir a ver si el paciente la aceptó, si la toleró, si realmente estaba apta para él. Muchas veces recibimos indicaciones y solo nos ponen lista corriente. Y llegamos y vemos que ese pacientito es un punto mayor, que ya no tiene su detención, por ejemplo, y le hemos mandado, qué sé yo, una pechuga de pollo
con vegetales al dente, no se lo puede comer. Entonces, sí cubríamos sus requerimientos nutricionales, organolépticamente ese plato se veía hermoso, pero al final el paciente no pudo comerlo. Entonces, esa es otra parte importante de los servicios de alimentación, que no somos capaces de acercarnos a nuestros pacientes, acercarnos a nuestros comensales y corroborar si realmente estamos cubriendo o satisfaciendo al 100% sus necesidades, porque no nos vamos a quedar únicamente con las necesidades nutricionales, sino que también veamos las necesidades humanas. Es como un acompañamiento como más humanizado. Exactamente, exacto. La empatía, el amor a la hora de hacer las cosas es algo que no podemos olvidar, que no podemos dejar de lado. Siguiendo con las preguntitas que le traemos el día de hoy, según la formación teórica y práctica que usted recibió en los años de estudio, ¿verdad? ¿Cómo la compara con el mundo real, trabajando específicamente en el área? Bien, la teoría es una cosa. Ya cuando llegamos a la práctica nos enfrentamos que no todo es como la teoría lo hemos visto. Hay retos, hay dificultades que tenemos que aprender a manejar y la práctica es para eso, para saber que la teoría que yo conozco la puedo aplicar, sí, pero que también en el mundo real hay actitudes, hay procesos que se pueden realizar de una manera o que puedo modificarlos, puedo hacer ciertos cambios para lograr alcanzar mis objetivos. Entonces la teoría nos sienta las bases, ¿sí? Pero ya llegar a esos procesos de práctica es donde realmente nos pulimos. Bueno, licenciada, siguiendo con las preguntas, en base a su experiencia, nos puede hablar un poco sobre lo que es el servicio de alimentación, como el número de trabajadores, de las funciones, las áreas y la distribución de la carga laboral. Claro que sí, el servicio de alimentación del cual yo estoy a cargo, pues teníamos en total 14 recursos humanos trabajando dentro de administrativos y operativos. Los operativos trabajaban por turnos rotativos de 12 horas durante el día y durante la noche. Es un servicio que trabajaba 24/7, 365 días del año. En el área operativa yo tenía por cada turno de día una cocinera, un auxiliar de cocinas, un auxiliar de dietas, un auxiliar de despacho, una cajera y yo como nutricionista y encargada del servicio. En el turno de la noche tenía yo 2 auxiliares de cocina, ¿verdad? Ellas en la noche se encargaban de atender hasta cierta hora en la cafetería, como les digo, porque teníamos una cafetería abierta al público. Una de ellas ejerciendo el área del despacho de los alimentos y otra ejerciendo función como cajera. Y en el turno diurno, pues la cocinera se encargaba de preparar, junto con el auxiliar de cocina, igual auxiliar de dietas, apoyar la producción de la dieta del desayuno, del almuerzo, de la cena y la comida que se servía también en cafetería. La cajera pues se encargaba de eso específicamente de cobrar, ella era parte del equipo administrativo junto conmigo, y la auxiliar de despacho se encargaba de la atención al cliente. Entonces entre todas se dividía el trabajo, todas las actividades, ¿verdad? Para no sobrecargar a ninguno de los recursos, puesto que ya sabemos nosotros dentro del servicio de alimentos no paramos, continuamos. Termina el desayuno, se comienza el almuerzo, se termina el almuerzo, servíamos comidas típicas, entonces seguíamos después con las comidas típicas y luego la cena de los pacientes. Como nutricionista personalmente yo vigilaba y controlaba de manera directa la alimentación de todos los pacientes, hacía 2 rondas, una por la mañana en la que junto al paciente o el familiar del paciente yo elaboraba el menú del almuerzo de este paciente. Y eso me servía también a mí para ir midiendo la satisfacción, ¿sí? Yo llegaba en la mañana y le preguntaba al paciente si había disfrutado su desayuno, si todo había estado bien, qué cantidad había comido. Igual eso es importante, ¿verdad? Saber qué tanto toleró, qué tanto aceptó, si pudo o no pudo comer. Y luego juntos pues acabamos el menú del desayuno, del almuerzo. Y ya regresaba yo en la tarde a evaluar cómo había estado el almuerzo. Si se lo había comido todo, si había querido cambiar algo, o si algo no le había apetecido mucho, y armábamos en ese momento el menú para la cena y el desayuno del siguiente día, siempre dentro de la dieta que el paciente tenía indicada. Entonces era así como bastante personalizada la atención. Eso me ayudaba a mí a tener un control de la eficacia del servicio que nosotros estábamos brindando y pues obviamente a disminuir las quejas de los pacientes o las quejas de sus familiares. Porque, como les digo, eran 2 rondas, mañana y tarde, en las que yo supervisaba la dieta de los pacientes. Igual la supervisión, desayuno, almuerzo y cena, yo veía y supervisaba
supervisaba que la dieta indicada para cada paciente fuera la que se le entregara. Igual me tocaba pues ver la preparación de las dietas enterales que nos solicitaban, también ahí las supervisábamos. Mantenía yo a mi personal en constante capacitación, todos los días les enseñaba algo nuevo. Si me llegaba un nuevo recurso, es como, venga, si usted va a estar conmigo todo el día, yo le voy a enseñar, porque eso nos toca también, para parte de los procesos de administración, dar la inducción a los nuevos recursos que podamos tener. Muy interesante, la verdad. Ustedes necesitan más mentor para que el servicio de función correspondiente. La verdad que es muy interesante. Quizás no lo vemos así tan profundamente, pero hace experiencia. Exacto. Muchas gracias, licenciada, por su experiencia. Siguiendo con las preguntas, ¿cuáles han sido los principales retos y desafíos que se han enfrentado? Pues bien, quizás uno de los principales retos con los que uno se topa son con actitudes personales muchas veces. Acuérdense que hay personalidades diferentes, ¿sí? Entonces, el saber administrar un recurso humano, porque eso es algo que en la teoría, durante la carrera, pues no lo vemos porque no nos estamos forjando para administrar un recurso humano. Entonces, quizá uno de los principales retos que yo tuve fue aprender eso, porque yo conocía de dietas, ¿sí? Yo conocía de procesos dentro del servicio de alimentos, pero sí quizás en la teoría faltó reforzar esa parte de administrar un talento humano. Entonces quizás ese fue el primer reto con el que yo me tuve que encontrar. ¿Qué hice? Pues leí manuales, leí indicadores de cómo poder controlar un recurso humano, leí y me informé, busqué bibliografía de cómo manejar personal, cómo administrarlo. Entonces, reforzar nosotros esos conocimientos que podamos tener como flacos, reforzarlos para sacar adelante el trabajo. Y luego, pues quizá el otro reto más grande que tuve fue en el tiempo de pandemia. Eso, la pandemia nos vino a cambiar todo. Tuvimos que ponernos más estrictos en los procesos que ya dentro del servicio realizábamos, ¿verdad? Porque sí o sí, a pesar de estar en pandemia, el servicio tenía que seguir funcionando, mis recursos tenían que estar seguros trabajando dentro del hospital. Quizá esa parte fue, o esa época fue otra que nos demandó desarrollar nuevas estrategias para poder continuar con el funcionamiento del servicio. Es muy importante todo eso que me menciona, porque para nosotros como profesionales es muy importante la comunicación, cómo reacciona, cómo intervenciones, si se adaptó a la comida, si todo le gustó. También siguiendo con las preguntas, si tuviera la oportunidad de hacer mejoras dentro del servicio, ¿cuál es el servicio? Bueno, si hablamos del servicio al cual yo estoy a cargo, ¿qué a mí me gustaba hacer? Veamos, también la infraestructura. Siento que ya nos estaba quedando como pequeño el área para la cantidad que teníamos que producir de alimentos. No le puedo decir que compraría equipos diferentes, porque no, realmente teníamos los equipos que necesitábamos. En cuanto al recurso humano, pues igual, como les digo, se trataba de mantenerlos en capacitación continua, no solamente de manipuladores de alimentos, sino que también de atención al cliente, trabajo en equipo. Entonces, pero quizás sí, te hubiese gustado tener una infraestructura más grande. Voy a preguntarle qué recomienda a nosotros como estudiantes de quinto año que ya estamos próximos a esa práctica de servicio de alimentos. Bueno, pues les recomiendo que aprovechen estos días de práctica, que traten de empaparse y de asimilar cómo funciona un servicio de alimentos, que pongan el interés, el amor en aprender los procesos que van a ver ustedes ahí, que se hacen desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿sí? Traten de aprender cómo se llevan los inventarios, traten de aprender cómo elabora el licenciado o la licenciada que se ese servicio que ustedes van a ir, los menús, cómo ejecuta sus controles, aprendan también cómo trabaja el personal, fíjense bien las actividades que ellos desempeñan, que ellos desarrollan, porque son importantes. Al final nosotros podemos planificar, podemos tener procesos, ¿verdad? Pero quienes lo ejecutan es nuestro personal operativo que está allí dentro de la cocina. Entonces, de ellos se puede aprender mucho. Así que traten de empaparse lo más que puedan de todo lo que ustedes puedan y se les permita dentro del servicio de alimentación realizar de actividades. Aprendan de todas las personas que estén ahí. Aprendan de su tutora que va a estar con ustedes.
del licenciado o la licenciada nutricionista que esté ahí, aprendan de los cocineros, aprendan de los auxiliares de cocina. De todos ellos, ustedes van a traer un poquito de experiencia, un poquito más de conocimiento. Todos ustedes estarán dispuestos a responder sus preguntas, a responder sus inquietudes. Pregunten, no duden en preguntar en ningún momento, porque de allí es donde ustedes van a obtener toda la información, las vivencias que después tienen que llevar a la vida real. Sí, la verdad, muchas gracias. Para nosotros va a ser algo nuevo, porque es primera vez que nos acercamos a un servicio de alimentación, entonces vamos con la mente abierta y pues totalmente también a aprender nuevos conocimientos, a aprender nuevos procesos, igual como decís, por muy chiquitos que sean, todos son muy importantes en el servicio. Y como la última pregunta, para como el cierre, ¿qué recomendaciones generales usted le daría a futuros profesionales que van a trabajar en un servicio de alimentación, ya sea privado, público, que sea comercial y que también sea no comercial? Bueno, pues mi recomendación es que traten de fortalecer sus conocimientos tanto en la planificación, en la organización y en el control que debemos nosotros de realizar dentro de los servicios de alimentación, porque como les comentaba, dentro del servicio nosotros llevamos controles y seguimos procesos para todo, desde cómo producimos alimentos hasta cómo vamos a limpiar equipos, hasta cómo vamos a hacer la limpieza de las instalaciones, cómo vamos a manipular los alimentos, cómo vamos a hacer controles de la salud de nuestros trabajadores dentro del servicio, ¿verdad? Esa es otra parte importante también. Entonces mi consejo es que reforcemos toda esa parte, que leamos sobre normalismo, que leamos sobre controles de HACCP, de puntos críticos de control dentro del servicio, ¿verdad? Y también fortalecer esa parte de manejar talento humano, porque como les estaba diciendo, eso tal vez por nuestra carrera nos enfocamos más en la teoría, en otras cosas, y no tanto en administrar el talento humano el que vamos a tener nosotros a nuestro cargo. Entonces, fortalecer tal vez esos puntos para poder desempeñar con un trabajo aceptable y llegar, si en algún momento a ustedes les toca llegar a un servicio de alimentación, recuerden esa parte. Las personas que ya están ahí les pueden enseñar también. Nunca vamos a menospreciar ni vamos a desmeritar el trabajo de un cocinero, el trabajo de un auxiliar de cocina, el encargado de un almacén. De todos ellos, si ya tienen conocimientos previos y ya tienen más tiempo en el área, de todos ellos podemos aprender y junto a ellos mejorar los procesos dentro del servicio. Muchas gracias por compartir su experiencia. Créanme que esta información ha sido muy importante para nosotros. Igual, ahora que vamos a estas prácticas de servicio de alimentación, va a ser muy importante. Y igual, si alguna de ellas se quiere dedicar o yo nos queremos dedicar a eso, la verdad que ha servido bastante escuchar su experiencia. Así que muchas gracias. Sabemos que está un poco mal de la garganta y por eso valoramos más. No, yo les agradezco a ustedes, ¿verdad?, que me hayan dado la oportunidad de compartir esta experiencia que tengo de trabajar en servicios de alimentación. Como siempre se lo digo, cuando les he dado la materia de administración de servicios de alimentos, no se las voy a romantizar. El trabajo en servicios de alimentación es duro, pero es al mismo tiempo satisfactorio. Y sé que si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene la oportunidad de trabajar dentro de un servicio, sé que lo harán bien y nos harán sentir a nosotros, sus docentes y quienes nos encargamos de formarlos y de guiarlos, orgullosos de ustedes. Así que no le tengan miedo a los servicios de alimentos. Es pesado, sí, pero créanme que la satisfacción de que un familiar o un paciente les diga gracias porque me alimentó, gracias porque la comida que usted me dio me ayudó en mi recuperación, eso vale miles. Así que invitados están a formar parte de un servicio de alimentos. Como el aprendizaje significativo, tuvimos mucho que aprender y todavía tenemos que aprender gracias a los conocimientos de la licenciada Joyce. Una de las cosas importantes que yo aprendí es que tenemos que manejar las normas ISO, las normas internacionales, las normas HACCP, las centroamericanas, todo un poquito para llevar conocimiento, ya que esto se aplica muy bien a lo que es los servicios de alimentación y nos da un mejor resultado pues, a la hora de atender a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, que ya sabemos que tenemos que tener un trato muy humanizado. No solo tiene que ser tanto como un servicio, sino que nos requiere un poquito más, ya que eso nos sirve y nos hace mejores profesionales a nosotros.
También del área administrativa podemos hablar sobre lo importante que es saber organizar, saber planificar todo, no solamente los tiempos de comida de un día, sino que también cómo organizar al personal, al talento humano que vamos a tener a cargo. También es importante el trabajo en equipo, de que es muy importante el ambiente en el que se trabaja, porque si hay un gran ambiente laboral, todo sale bien. Y también es importante, que siento yo, la opinión del paciente, cómo reaccionan los alimentos, porque de ahí podemos saber muchas cosas que podemos mejorar. Y en el recurso humano es importante no solo ser un jefe, sino tener como empatía para poder trabajar bien dentro del servicio. Agradecemos a la licenciada Lourdes por permitirnos esta actividad y conocer la experiencia de la New Jersey. Esperemos ustedes compañeros que nos están viendo les sirva mucho esta información para las prácticas y muchas gracias, licenciada Lourdes.